Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este gran podcast que está muy ausente, pero acaba de regresar, de cine de terror llamado La Hora del Miedo. Acá estamos, iba a decir que yo era Ezequiel Rivero. Bueno, Ezequiel Rivero, Julio Otero y Mariano Morita, que es quien les habla en este momento. Hace mucho que no grabamos. Muchísimo. Unos 10 meses, más o menos. 9 meses. Alegórico. Alegórico. Y de hecho habíamos dejado, bueno, tenemos cuentas pendientes, nuestro último episodio había sido un especial sobre la saga de Freddy que habíamos dejado, creo que hasta en la tercera película nos quedamos y sí, prometemos cumplir con nuestras deudas. En breve, no va a tardar mucho en salir. Este capítulo es un capítulo de tirar las muletas, básicamente, y volver un poco al ruedo luego de toda esta pausa tan prolongada. Queríamos aprovechar para hablar un poco de una película que, con esto que están volviendo un poco los cines, y es una película que particularmente funciona muy bien en el cine, que es A Quiet Place Parte 2 de John Krasinski. Usualmente hablaríamos de la 1 y la 2, obviamente la 1 la vamos a nombrar, pero queremos hacer este episodio de una forma un poco más ágil y un poco más al punto, digamos. Así que ya ahí estaríamos yendo a hablar un poco sobre la película. Contanos un poco, Mariano. ¿De qué la va? Vamos con de qué la va. Ponele igual digamos, para cualquiera que haya visto la primera película ya más o menos sabe de qué la va. Y continuamos la historia de la familia, los Abbott, que son esta familia que de sobrevivientes, digamos, en este universo en el cual hay unos, bueno, se explica un poco en esta segunda película, hay una especie de alienígenas que cayeron un día y que son ciegos, me parece, pero tienen un oído muy agudo y atacan cuando te escuchan, con lo cual la humanidad de repente pierde la posibilidad del habla principalmente o de hacer ruido en general, con lo cual, digamos, solo unos pocos que pueden desentramar cómo sobrevivir en eso son los que finalmente quedan. Y esta familia, digamos, la película viene a seguir a esta familia que, bueno, viene de haber tenido un bebé recientemente, digamos, si entramos ya directo en la segunda película y con... Recientemente es tipo unas 12 horas antes. Es verdad, es bastante directo, como sí. Es cierto. Empieza donde la parte 1 termina. Sí, casi inmediatamente. O sea, en realidad hay un prólogo espectacular. Claro, pero hay 3 precedentes, digamos, de los que son puntuales como para entrar a la película, que son saber que, por ejemplo, que acaba de nacer este bebé, que es el nuevo miembro de la familia, que aparte viene, y este es el segundo elemento, que es el niño que había muerto trágicamente en la primera escena de la primera película, y el sacrificio de... se me sale decir... Lee, claro, iba a decir Jim. pero que son muy importantes, digamos, como presentes en la película. Aún así, la película igual decide empezar con un flashback. Un flashback muy bueno. Sí, que aparte es muy loco porque yo creo que la primera película los termina de asentar a ellos como familia. Es medio mítico todo lo que pasa ahí. Y volver a verlos cuando Lee todavía estaba vivo y en la situación del partido de béisbol, hay una cuestión ahí que está muy buena, que es que todavía no había ocurrido esto minutos antes de que ocurra este apocalipsis, y sin embargo ellos ya tienen esto por el hecho de que, bueno, por la discapacidad auditiva de la hija, toda la familia ya en algún momento tuvo que aprender lenguaje de señas. Sí. Y tienen una especie de uso práctico de eso que hacen, y se expresa durante todo el partido de béisbol de forma tal que de repente están... El juego, encima el béisbol tiene señas, no sé, yo no sé jugar al béisbol, sí. No tengo idea, pero sé que es como un juego donde necesitas como mirar al que está en la otra base, es como hacerle una ceñita, qué sé yo, y de repente es como que el juego se empieza a expandir, ¿no? Y tenés a la familia que está en las gradas del público, el pibito es el que va a jugar y tiene miedo, él es medio cagón, digamos, él es como medio... ahí como el hijo valiente, digamos, es la hija en la película.
en las 2 películas, me parece. Y está ahí, tiene miedo, digamos, está la madre en el público que lo reconforta, digamos, le da como ánimos para que se anime a batear. Y todo eso pasa con lenguaje de señas, además de, incluso, no sé, el padre está llegando tarde porque fue a comprar algo y cuando llega le hacen la seña con el dedo en el reloj. Sí, hay como toda una construcción. Sí, en la primera escena ya vemos cómo interactúan, y sí, es mediante la lengua de señas, y también un poco cómo otros personajes, como pueden ser el personaje de Emmett, el de Cillian Murphy, es como son un poco ajenos y aprenden un poco ese código, que después vamos a ver cómo funciona después en la película. Y también algo que pasa ya, por más de que los vemos interactuando pre-ataque, es cuando ya están cuando ya se desató todo y están primero separados, que también es algo como bastante clave, porque en la película, tanto la 1 como esta, todo el tiempo se separa la familia, y eso es como una cosa importante que pasa. Sí. Es como la idea de cómo se van separando y uniendo y demás. Cuando están separados, creo que son Marcus, el personaje de Emily Blunt, y el otro hijito, Bo. Marcus le hace la seña cuando lo ve al padre y le dice ya como a la madre, se da cuenta que no tiene que hacer ruido y le dice papá, le hace la seña de papá, que es esa seña en la cabeza, en lengua de señas igual americana, ASL, como que ya ahí mismo empieza como a jugar la lengua de señas, como esa forma de comunicarse, ya como la... Porque justamente también implica como una cosa que puede ser a mucho más distancia sin tener que gritar también. Es que por eso mismo, como que ahí ya los ves cómo empiezan a interactuar, y además la primera palabra que dicen para comunicarse en ese nuevo contexto es papá. Bueno, yo no lo había pensado, pero tiene mucho sentido, sí. Digamos. Porque cuando los ve venir desde lejos, antes de que el negro ahí haga lo del policía negro, que es uno de los de Hamilton. No sé por qué pusieron a un actor de Hamilton, como que a mi mente como que dice... y algo que iba a mencionar un poco con el ataque, que creo que, no sé si Mariano o vos ya lo dijeron, es que ahora sabemos un poco más, eso que alguno mencionó, de qué van los aliens, pero algo que estaba bueno de la primera es que es como este drama familiar en todo este contexto, pero está como muy codificado de esa forma. Y ahora sabemos más y expande el universo, pero tampoco tanto. O sea, no es una película de información sobre los aliens. Sí. Hay como que está bueno lo que maneja. Hay un poco más de información y un poco más a la trama, casi pero que un dato más. Sí. Hay muy buena economía de información, donde no hay un presidente diciendo acá está ocurriendo esto. Apenas, viste que un recurso muy económico que se usa mucho es la tele, ¿no? Alguien pone la tele o alguien pone en la radio y se escucha algo, y esto como que no. Solamente lo que más tenemos es nos reímos todo el tiempo cuando lo vemos, que es muy gracioso porque es medio casi un tropo, que es la clásica, la pizarra que tiene... la pizarra de la explicación. ¿Cuál es su debilidad, su rayado? Está perfecto. En la primera película hay un diario tirado que dice It's sound. Bueno, esa es la primera, en la 1. Claro, sí. Y hasta diría que en la segunda es más importante como información verlos a ellos interactuando como familia antes del apocalipsis, que el dato de que vino del cielo. Porque eso. No te cambia nada. El día 1 no es el día 1, es... A ver, te voy a explicar quiénes son estos aliens. El día 1 es el primer día que esta familia vivió esto. Es muy claro eso. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes es mucho más importante, claro. Y además es muy claro que también pasa como se ve mucho en la otra película, todo este tema del cuidado y la idea de qué es lo que le pasa a esta familia, es la idea de hacer sobrevivir a los hijos y cómo los hijos toman esa posta y todo ese tema. Acá es ¿por qué sobrevivió esta familia? Es como verlos a ellos cómo actúan ante este momento, ¿no? Es como... De alguna manera ellos se convierten en nuestros héroes. Entonces es como que ese heroísmo que se expresó por ahí desde la primera película... acá aparece más gente en esta película. Es incluso en el momento cuando aparece el primer monstruo que salta y como que sale corriendo y se hace verga contra un local, ¿viste? Es lo primero que aparece, sale un monstruo y... la reacción de Krasinski. Y Krasinski lo que hace es sale corriendo por el otro lado y se mete en el auto. No es que mira a ver qué onda. Es como que tiene una cosa como muy visceral de esto está todo mal, me voy a la mierda.
Y además me voy a la mierda actuando muy bien, ¿no? Es como... No, esto está todo mal, ¿dónde están mis hijos? Sí, Tengo que ir a no, por eso, buscarlos, digamos, actuando muy bien preciso, voy al auto, agarro... Y además es muy claro en ese momento porque también te das cuenta, esto está todo mal, me voy al auto donde está Regan, que Regan es sorda. O sea, y justamente ahí tenés el punto de vista de Regan que con el sonido, o sea, sin sonido en ese momento. Como que él entra y no hay sonido, como que no se da cuenta de lo que está pasando. Es como el punto, como lo importante está eso, vamos a salvar a mis hijos. Y lo mismo ella, con toda la escena del autobús que se le viene encima. Esa parte es buenísima. Que vos que rendiste el examen de manejo hace poco. La reversa. La prueba de reversa con... Ese fue el primer teaser, creo que habían largado la película cuando todavía no había tráiler, era esa escenita que estaba yendo para atrás. Es que es terrible, sí. Les quería hacer una pregunta a los dos que son... tienen conocimiento enciclopédico de terror, y es ¿qué otras películas, qué secuelas arrancan exactamente a los minutos de que termina la primera? Yo solo sé que es de Halloween 2. Iba a decir Halloween 2. Yo también iba a decir. Y ahora va a ser Halloween Kills también. Pero no hay, porque me suena que es algo que ocurre, ¿no? Onda que enseguida, después de la... Sí, creo que sí. O sea, ahora no tengo otro ejemplo. Siempre cuando pienso en eso, pienso en Halloween 2 y ya la dijiste, así que toda mi enciclopedia tiene una página, ¿viste? Solo dice Halloween 2. No sé, tal vez en otro tipo de películas que no es de terror, más de acción o de aventuras o algo así. Diría Volver al Futuro 2. Claro. Y Volver al Futuro 3. Sí. De algún, claro, muy bien. Sí. Y Feliz Día de tu Muerte 2. Peliculón. Que es muy... Me gusta cuando es el parte 2 y es una parte 2 literal. Como que bueno, acá sigue exactamente ahí. Bueno, Alien, la versión de Cameron, es cuando encuentran a Ripley. Pero es cuando la encuentran, no sé si... Claro, o sea, hay una elipsis ahí. No, como... pero hay una elipsis de miles. Además pasan como cientos de años. 56 años pasan, pero en los primeros 5 minutos ya te construye... Claro. Porque por ahí pasa más por el tema de cómo continúa el universo. Y en este caso, por ejemplo, en The Alien, de repente ves que aparecen en una pantalla las fotos de ya los actores de la 1. De repente dices, seguís en la misma película. Y esta tiene un poco esa sensación de... Algunos, creo yo, equivocadamente, le adjudicaron la cosa de, esto debería haber sido una serie. No. Por esa cosa de cliffhanger con continuación, o como de... y aparte con una especie de repetición estructural que hay, que está bien, sí, es visible, hay una repetición de ciertas, como dicen los yankees, set pieces de cómo se van desarrollando en la película o de montaje, esto que decía Julián antes, de que la familia que se separa y se une. Con el montaje, digamos, así como todo. Hay además, como un montaje paralelo siempre, tanto en la 1 como en la 2. Además, como con respecto a cómo se construye la tensión, ¿no? Como en todas las historias siempre van como confluyendo. Bueno, más en esta todavía. Sí, en esta, bueno, obviamente, como decía antes, no son ahora ellos eran nuestros héroes, pero ahora no son los únicos. Entonces, de repente hay una cosa de, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Esto que ya vimos que tiene una función en el mundo, digamos. El sacrificio de Lee tiene una función ahí y deja un legado, los deja a ellos ahí, pero de repente aparece otro hombre, por ejemplo, y aparece Peaky Blinders, le digo yo, Emmett. Ciliano le decimos nosotros. Ciliano. Aparece Ciliano. Y ya no, me distraje. No, aparece este chabón que de alguna manera es como una especie de... Es el hombre que no pudo hacer lo que Lee sí hizo. Sí. Que fue hasta las últimas consecuencias en lo que respecta a preservar esa familia que al mismo tiempo es la supervivencia de la humanidad, digamos. Me parece igual súper que funciona muy bien el tema de que no voy a decir más Ciliano, es la última vez que a Emmett sea alguien que lo conocían de antes y que veamos cómo lo conocían de antes y cómo se llevaban entre ellos antes. Porque en sí, en el escenario apocalíptico, es el típico sobreviviente que está medio destruido. Pero por un lado está medio destruido y hasta ahí medio raro igual, porque ya estábamos hablando antes de grabar que tiene al cuerpo de la mujer ahí guardado, o sea, hasta macabro. Pero al mismo tiempo tiene como que... es un poco más permeable, no es tan cerrado, lo ves destruido, pero al mismo tiempo... Era un amigo. Era un amigo y al mismo tiempo se explica por qué después él reacciona como reacciona y puede ser tan permeable también a esa familia, porque si no sería como la familia mágica que a su paso va que para mí sembrando flores. Es un Lee
al que en la 1 le fue muy mal. Y llegó a la 2 al revés, digamos. En vez de que viva toda la familia menos él, vive él solo y murió toda la familia. Y además no es casual también que, no sé, saber que ese mismo día 1 se murió su hijo. El hijo se murió en el día 1, por lo que... Yo lo veo como también como más de esa economía de recursos, digamos, Sí. en cómo anda. El tropo es que va la familia en un road movie y se encuentra con un superviviente y es como un Destruido, destruido durante años y cuenta cuál es su historia. Acá se ahorran todo eso porque es alguien conocido, entonces anda, es muy inteligente como está Pero armado. igual no es solo porque que se ahorran eso, sino que tiene otro significado y tiene más potencial. O sea, no solo se ahorran, sino que sí, es exactamente eso Sí. lo que decís vos, como que no solo se ahorran, sino que tiene mucho más importancia. Sí, se resignifica para claro. otro lado, que está bueno. Y piensen también que obviamente Ciliano es un chabón que es muy conocido, y que es un actor muy famoso y que cuando empieza la película y ves que están ahí y de repente lo ves medio fuerita de foco al costado, Sí. lo reconoces que está ahí y sabes que tiene hijos, ya te construye esa misma escena, algo alrededor de él, que después incluso te permite contrastarlo con lo que pase cuando te lo encuentres después. Sabes que va a volver a aparecer ese chabón. Sí. No pones un actor famoso de la nada y atrás. Ponle que no vimos el tráiler, no vimos nada. No sabíamos que actuaba Cillian Murphy en la película. Pero vemos que está ahí, listo. Este va a ser alguien. Sí. Y esa primera escena también medio que hablaban en el partido de béisbol y eso, más que la explicación y lo que decíamos también para mostrar cómo se llama la familia, también es esta idea de día 1, cómo cambia todo. Medio Tiburón también, como cuando se viene todo encima de golpe y decís, Sí. bueno, ok, esto cambió para siempre. Como la escena de la playa, esa como, bye, chao. Como la idea de cómo se desestructura toda una cosa así como medio social también. Claro. Yo lo que estaba pensando ahora sobre sobre la primera escena y que yo le contaba a Julia cuando le veíamos la escena de nuevo, es que al principio creo que no hay nada que te demuestre que es en época actual. Tipo, no ves a nadie pelando un celular, incluso la tele que están mostrando es una tele de tubo del año del culo. Y es como ese tipo de pueblo que podría ser un capítulo de Supernatural, digamos, pero esa especie de pueblo super yankee como Roots, con sus camionetas Ford y todo como así. Y pensaba, tipo, Sí, como una idea de comunidad muy clara pero y explícita. No solo eso, sino que además es tipo, ¿por qué es acá? Y claro, es gente que está acostumbrada, que viven, no necesitan la tecnología, que es una de esas cosas que ocurren, ¿viste? Como que tal vez estamos adelantando un poco, pero un detalle que tienen los monstruos, estos bichos que aparecen, es que como que joden las telecomunicaciones, ¿viste? Cuando aparece se empieza a romper la radio, se empieza a romper la tele. Cuando en la primera película se acerca a un lugar, tipo, las pantallas quedan todas con ruido blanco. Entonces, la familia y esa comunidad en particular tienen como una ventaja de que, no sé, en otro lugar están acostumbrados a hacer cosas, no sé, con las manos, trabajo manual, cosas con madera, tener el auto, hacer tipo las reparaciones. Son como gente como muy roots. Sí. Es una cosa como, quizás como conservadora de la película, o de una especie de Sí, de después defensa de esos tuvo de todo. los valores de la propiedad. Por fuera de lo práctico, me parece que lo que también tienen, además de todas estas herramientas que Sí. tienen el hecho de que ya les pasó algo donde por el tema de la hija. Sí. Y que no escucha, digamos, que tuvieron que afrontar y tuvieron que decir, bueno, esto es así, hay que vivir igual así, tenemos que todos ahora aprender un idioma de señas para poder vivir, digamos, ya tienen una historia de tener que haber hecho algo todos juntos en el cual, sí, por igual, amor... y algo que estaba pensando con respecto a que Regan es sorda, y también estaba pensando que es la primera hija, y eso es la idea de eso, de construcción de familia desde el cero, en estos códigos, porque no es que era una familia que tenía hijos y tiene un tercer hijo sordo. Como que la familia se constituye de esta forma desde el inicio, desde que tienen a su hija más grande. Y ahí tuvieron que aprender lengua de señas, claramente. Y desde el vamos, el nene tuvo que haber nacido y había aprendido lengua de señas, así como el bebito ese va a aprender lengua de señas. O sea, y vas a ver lo que es respirar con una mascarita de oxígeno. Sí, ahora era un pesebre crístico muy graficado. No. Y, ¿sabés que sabía que ibas a
¿Qué ibas a hablar de ese pesebre? Con ese. No, bueno, es que está muy claro. Y también, bueno, esto lo vi después cuando volví a ver la primera. En la primera, antes de Jim, antes de Lee, antes de matarse, de sacrificarse, tiene la herida crística, tiene un corte acá en el abdomen. Es católico Krasinski, ya lo wikipedié. Un poco algo que quería hablar, que lo dejamos un poco de costado. Estábamos hablando un poco de las similitudes estructurales entre las dos películas. Mi pobre angelito 2. Mi pobre angelito 2. Continuemos. Sí, es que bueno, un poco es eso, pero o sea, hay mucha gente que le criticó eso. Y que decían, para eso yo no leí Netflix nada. Una serie. No leí nada, igual no me parece, no me parece. No, digamos, hay gente que cree que, digamos, tenés que tener criticable en sí, quiero decir. Pero hay gente que cree que tiene que haber una cosa novedosa, este elogio constante de la novedad. Yo no tengo ningún problema con que la película elija repetir su estructura si lo que hace es, para mí lo que hace es una ampliación. Justamente de su universo. No iba a que evaluemos positivo o negativamente la repetición, sino como que contemos un poco de qué va. ¿Qué es lo que repite, verdad? Bueno, nada. Arranca con un flashback. Arranca con un prólogo, claro, sí. Tiene un prólogo, tiene un nuevo estado de situación en el que tienen que hacer y unas pequeñas tareas que tienen que hacer, como por ejemplo llegar a tal lado o hacer X cosa, y que de repente hay algo que pasa que descoloca la situación, donde de repente los encuentra a todos separados, incluso por conflictos internos de ellos no hablados o no expresados, que termina pasando en que peligra la vida de uno o más de los que están ahí, y de repente todos los demás tienen que unirse para operar en relación a eso, y apenas se salvan de eso, vuelve a pasar y después vuelve a pasar hasta que termina la película con un... Digamos, está bien, es estructura de guión, eso no es nada del otro mundo. La 2 igual me parece un poco más estructurada, tiene esa cosa un poco como road movie, como de vamos a A, luego a B, luego a C un poco, aunque son menos lugares, pero tienen como el viaje de la chica con Emmett, que me parece lindo, y es siempre esa excusa que tienen las películas post-apocalípticas de mostrarte un poco el entorno, que a mí siempre me parece muy, muy bello y lo disfruto, y ya lo hemos nombrado un montón de cualquier cosa que vemos post-apocalíptica, tipo, sí, dame más de esos edificios todos llenos de plantas, por favor. Edificios devorados por las plantas. Claro, pero la 1, que yo la vi enseguida, no la había visto entera, la vi hace una semana, y me pareció que el comienzo tiene esa cosa mucho más expositiva, no el prólogo, sino como todo el comienzo de tipo, así vivimos, así son las cosas, así como que no hay tanto como está el tema del embarazo de ella, pero no hay como el temita del embarazo, un pequeño detalle del embarazo, pero no hay como una especie de... Es que, bueno, también en relación a la 1, pienso que así como la 1 tiene esto que dice ese de estos momentos donde un poco la película explica la forma del vivir de ellos y las reglas del mundo que tuvieron que hacerse para ellos. Me parece que en la 2 hay un momento que es clave, que está bueno como dialoga con la primera. La segunda ya no necesita explicar tanto, y quizás sí lo que sí necesita explicar, y ahí retomo un poco lo que decía ese, que necesitas ver un poco el mundo afuera también. Esa relación se sintetiza en un plano muy bueno, que es cuando ellos deciden salir, van caminando así en filita, qué sé yo, por esa cosa de cal que tienen, de arena, no sé qué tienen, y hay un momento donde termina ese caminito. Hasta acá habíamos llegado, hasta acá termina nuestro dominio. Ahora tenemos que poner el pie afuera, y te muestran que ponen el pie afuera, y tenemos que pisar lo que no pisamos antes, lo que hace como 1 año y pico no pisamos, y tenemos que... Esto que generamos en nuestro núcleo, estando acá, estoy haciendo gestos con las manos, perdón, no me van a ver, de repente se va a tener que abrir, en un momento vas a tener que salir, es así. Sí, y hay algo también en cómo funciona el mundo que, no por ponernos detallistas, porque no creo que a nadie de los que estamos acá les interesa decir, ay, pero este error de no sé qué cosa, pero hay un funcionamiento distinto en cuanto a los bichos y al sonido en la 1 y en la 2. Pero para mí tiene más que ver con esta idea y cómo se construye la 1 en esta idea de intimidad y de cómo viven ellos en su mundo que crearon, y lo que significa el no sonido, hablar con lengua de señas, y
cuando sí se expresan los gritos y el ruido, lo que significa. Hay como toda una tensión y un armado alrededor de eso en la 1, que en la 2, si bien está, porque obviamente sabemos que si hay ruido hay quilombo, no está tan puesto en ese aspecto tan específicamente, todo es construido. como que ya se amoldaron, ¿no? Sí. A ese mundo, y de repente son situaciones de acción en ese mundo, o de peligro en ese mundo. Obviamente van a estar relacionadas al sonido, pero no puntualmente. No, pero pensando también, por ejemplo, en lo que significa el grito ese de sacrificio de ese padre en ese momento, en ese contexto, que no es replicable algo que pueda ocurrir con este juego en cuanto al grito. Porque además ni siquiera es el habla, son gritos lo que ocurren. También el grito ese del viejo que se cruzan en la 1, que es buenísimo. ¿Por qué gritan? ¿Por qué no pueden decir tipo cuac y muere? No, porque tenés una gana de gritar justamente. Claro, pero bueno, ahí hay una cosa, está bien, es de la 1, pero digamos, el grito del padre cuando le dice yo te amo, siempre te amé, le dice a la hija y le muestra a la hija que la quiere, y que le grita y le grita mostrándole el grito fuerte, porque fuerte es el amor que siente por ella. Pero también le está contestando, sonó muy poético, dije, no, pero está bien. Le está contestando formalmente, simétricamente al grito del viejo anterior, que es un grito de desesperación, de derrota, de pérdida de la fe. Acá el chabón se mata porque él está confiando en que sus hijos van a poder entender qué es lo que él les está pasando, que es esta necesidad de protección, que después obviamente se despliega en la segunda película, y me parece que es también lo que de alguna manera ella, después la chica, le va a reclamar o tratar de ver si encuentra eso. Al principio duda mucho de Emmett, si lo encuentra en Emmett, y por eso le tiene que enseñar a expresarse. Digamos, hace un ratito hablábamos antes de grabar de ese momento donde ella le dice, no, pará, sí, o sea, todo con señas, ¿no? Pero digo, si querés hablar, digamos, enunciá, le dice. Es como si fuese que le está pidiendo, tenés que poner algo de lo que sos vos y de tu cuerpo, y en la declamación de lo que decís, tenés que como contarme la historia de lo que decís con tu cuerpo para que te entienda. Más allá de si sabés o no señas, digamos, ella le enseña una seña que es esta como de tirarse a la pileta. Sí, de sumergirse. Pero hay una cosa de que pasa de Lee a su hija, y de su hija a este nuevo hombre que aparece, que justamente tiene, como decíamos, es el espejo negativo del otro, digamos. Es el que sí perdió la fe, el que sí no supo qué hacer y se terminó salvando a él mismo, por no poder hacer lo mismo que hizo el otro. Uh-huh. Y después está, en la 1 estaba pensando también el otro grito, el contenidísimo del clavo y el del parto, los dos de Emily. El del parto es increíble. El del parto. Es increíble, porque además el mecanismo de seguridad de los fuegos artificiales también es el festejo, digamos. Eso es algo que está muy bueno en la 1, y creo que se pierde un poco en la 2, esas cosas de cómo, de nuevo, estoy repitiendo siempre lo mismo, pero como de repente muestran que hacen algo y no explican, vamos a hacer esto como... Eso, y es que eso para mí está muy bueno, porque no es que porque vos decías, ahí está, recordé lo que iba a decir, no es que vos decías que muestran cómo vive la familia, pero no es que te muestran cómo vive y todos y cada uno de los planes que tienen, te muestran como una cotidianidad y cómo interactúan y cómo viven ahora en ese nuevo mundo, pero no sabes exactamente los planes, no sabes cómo es el plan de parto. El famoso plan de parto tiene nuevo significado en esto. Sí. Como en esta posta, no sabes cómo es el plan de parto. O sea, todo como va ocurriendo, de golpe sabes que tienen todo un sistema armado, pero no es que ya lo podés prever. Algo de esto quieren capaz hacer al final, pero de una como tiene otro, de la 2, que tiene como otra función, porque ya sabes que cuando están en esta isla, nos salteamos un montón. Sí, cuando están en esta isla, Emmett le dice, bueno, ya logré que haga el plan. O sea, que sabes que hay algo, no sabes qué es, pero bueno, ahora sí lo estás anticipando, de que estaban armando algo para ejecutar. En la otra no, sencillamente... ¿Pero te referís a todo lo de la radio? Sí, viste que cuando en un momento, cuando ya están tipo ahí, típico estrés postraumático, con una mantita entre todos en el Kumbaya, en la isla. En el paraíso que encontraron ahí. El paraíso ese, con el señor de la isla. En un momento en el que es importante en el que hablan ellos dos, Emmett le dice, sí, ya hablé, está todo cocinadísimo. Vamos a hacer tu plan. Sí, tienen como un day live, ¿no? Sí, como lo que hacen los de day live, que tienen manufacturan los anteojos.
¿Quieren hacer un mini resumen de la trama que es muy, muy breve para ¿Qué ocurre luego? después de que llegan a la fábrica de Emmett, decís? Sí, en realidad, incluso antes que eso, o sea, termina la primera película, encuentran, la chica encuentra como la posición de una de las otras fogatas y van a lo de Emmett. Sí, un poco en esta línea de la posta que decía Mariano de bueno, agarro estas informaciones y demás, todas lo que estaba haciendo el padre, ¿no? Claro. Sí, bueno. Y luego encuentran una señal de radio con un mensaje cifrado, que simplemente es una canción, y buscan ese lugar, que encuentran un barco y es una isla. Sí, igual Regan, lo que hace es Regan se da cuenta del significado de ese mensaje, en realidad. Es una canción que dice del otro lado del mar y consideran que es muy aleatorio, pero dale, sí. Y llegan a esa isla donde hay sobrevivientes, donde descubren las cosas que no sabíamos de la primera película, donde los monstruos no pueden nadar. Sí, que de hecho eso da cuenta también de que ahí nos salteamos una cosita, que es que antes de llegar a la isla se encuentran con en qué se convirtió el resto otro de la humanidad, que la película no lo explica tanto. Los ferales. Quedará para la 3, digamos, pero hay dos tipos de personas en el mundo, digamos. Los que tratan de construir una comunidad y los que se convirtieron en bárbaros, digamos. Me da una bronca todo eso, y es como un tropo de todas las películas de sobrevivencia, y como cuando... Lo dijimos en el capítulo de Girl with All the Gifts, y que zafan de hacer eso, porque en el libro original de esa película existen, y en cualquier cosa, nada, Walking Dead, nada, lo que sea, es como los bárbaros que se manejan con sus reglas porque ya no hay más gobierno. A mí me pareció muy rara la elección de cómo están representados, porque parecen como pasó un año y medio, o sea, nosotros, bueno, capaz podríamos... Es un videojuego, es un videojuego. Sí, y los ojos rojos y quemado, como quemado, no sé, como medio... Y violadores, ¿no? Sí, es casi... Pero digo, como me pareció como que podían... O sea, me pareció como una elección como muy, muy precisa, y me sonó muy rara, que sean tan salvajes. Es que sobre eso yo elegí por lo pronto suspender el juicio hasta ver la tercera película. Me fue raro verlo, pero no estoy en contra del tropo igual. Digo, depende de cómo la película después lo trabaje. Pues, digamos, en un mundo post-apocalíptico siempre está en tensión qué tipo de mundo, qué tipo de comunidad crecer. Entonces, eso va a tender a pasar, digamos. No lo veo como algo... No, igual me pareció que eso, que al margen de si el tropo gusta o no, Te ha hecho trucho. ¿Cómo está representado? Al menos curioso, me resultó muy curioso. Es muy raro, porque es muy desentona, no sé si desentona, pero como una elección como muy jugada. O sea que capaz hay algo después con eso, o capaz no. Capaz también es porque eso un poco hablábamos, que tienen como que mostrar otra forma que no sea sencillamente gente, o querían mostrar que no sea gente un poquito mala o egoísta, pero, porque si no son ellos que son, bueno, nuestros protagonistas y los de la isla mágica hippie. Entonces, digamos que era más rico lo que te mostraban de lo que era en la 1, el viejo que gritaba. No, igual, como Movimiento Exterior era un poco más, era más amplio, se veía una idea de desesperación muy clara. Iba por otro lado lo que les ocurra. Estos son como... Y además como con las... un poco lo que dice Ezequiel es verdad, como con las tácticas tipo salvajes 101. Ponemos una niña de señuelo, se da vuelta la niña, da medio miedo, está quemada, aparecemos todos con antorcha. Es como una reelección rara de lo Sí, es muy elemental como está mostrado. Pero igual yo creo que la escena lo que tiene de valor, más allá de eso, que eso es casi... Está bien, sí, es medio pedorro. Ese es el momento donde Emmett se da cuenta que le tiene que decir a ella, usa el dive, igual, y aprende a hablar como ella pretende que hable. Y en ese sentido la escena no me termina disgustando del todo, porque por lo menos tiene esa transformación en su personaje, digamos. Sí me jode un poco más, esto no lo mencionamos, a la esposa muerta, medio madre de Norman Bates, que aparece por un segundo de Emmett, que es rarísimo, muy macabro. Además es medio en ese momento, ¿no? En el montaje. Sí, es al mismo tiempo casi.
Sí, creo que es medio en la misma secuencia. Y es raro, está bien, se entiende, quizás tiene una cosa medio alegórica donde vos podés decir, bueno, tiene un trauma pasado de no haber podido, perdió a todos, que fue el único que vivió, se quedó medio loquito sin poder superar esa marca. Sí. La forma de mostrarlo justo va a ser que te tiene disecada la esposa medio oscuro. Es muy macabro y también, no sé, no viéndolo aislado, sino justamente en el montaje. Como que también no le podía hacer como mucho sentido, como que me estás mostrando que se están... Bueno, no sé, capaz, sí. Me estás mostrando que se está encontrando con estos salvajes y ahora estás mostrando algo de él que es como al mismo tiempo hay Pero algo... también está el hecho como fundamental que es... Esa parte es como... No tiene mucho sentido porque el pibe está en esa. Está, mira, voy a dejar el bebé acá y voy a recorrer la oficina de Emmet. Tipo, ¿por qué? Tipo, es rarísimo. Es la parte que menos tiene sentido de la narrativa. Donde es una película que además es como tanto la 1 como la 2 son bastante precisas en cuanto a las acciones. Tipo, sí, voy a buscar esto, voy a esto. Y creo que voy a chusmear. O sea, que es verdad que uno... o sea... Primero entendés esa familia y después entendés qué están haciendo y por qué. O te das cuenta después, por ejemplo, en la 1, cuando ella se va, pensás que se escapa, pero en realidad está yendo a tipo, le das un sentido. Sí. Esto sí, no sé bien por qué sale. Igual sí lo veo medio a la deriva. Él es como eso, es muy frágil, de eso un poco se trata. La 1 empieza con él enfermito y está la 2 con él fallando en el béisbol y con todo el vínculo con la madre. Está como... medio como a la deriva, ahí capaz sus primeros salidas al mundo medio sin sentido, para después terminar como termina en la película también. Es muy divino, él igual tiene la cara de tristeza y terror muy genuina y muy como de pibito blandito que ni en pedo zafaría en esa situación que es bastante particular, no sé, es como que... Sí, es verdad que quizás en esa parte no queda tan en clara la motivación del personaje ahí de Marcus, pero... Y sobre todo en una película que quizás, bueno, uno tiene que estar como muy en claro lo que lleva a ser cada personaje, cada cosa, porque, bueno, es lo que la película te pide. Sí. Pero sin embargo, se entiende que la progresión de Marcus a lo largo de el inicio de esta película y el final justamente, para qué lado va, además, se entiende. Va en esa línea esta idea de exploración de cuando sale abrirse un poco de a poco. Del búnker, sí, me parece que sí. Algo que pasa con lo de la película justamente y esta idea de los... A diferencia de la primera es un poco como sobre la paternidad, la maternidad, y esta también es la idea de que salgan al mundo los hijos. Justamente los que toman la posta son tanto Regan como Marcus. No sé si quieren en esa línea que hablemos un poquito del final. Sí, o sea, no sé si por ahí te estás refiriendo a esta secuencia paralela donde van tomando la posta los dos. Bueno, ya desde antes, un poco. Sí. El pibe tiene todo este momento donde él, que es medio como moralmente presente, la situación donde está encerrado él solo con el bebé y la idea de compartirla. Esa es la cosa más horrible del mundo, tipo el concepto de estar sin oxígeno y tener que sacarle el oxígeno a un bebecito para poder respirar es como la cosa más fea del mundo. Claro, como que ojalá nunca te pase. Es tremendo, pero es como que te pone en ese lugar de, bueno, como cualquier película, digamos, de qué harías, digamos, pero por eso se vuelve muy visible el acto de él, de decir, no es que me quedo yo con el oxígeno, sino que lo comparto. Sí. Me parece que eso es un paso en el personaje de él y que después se va a terminar de asentar en el momento final, ¿no? Con lo que hace creo Regan. Que es la primera instancia en la que él tiene que... que tiene que tomar una acción de responsabilidad, si lo vemos. Quizás lo primero fue en la 1. Además es muy fácil ver, en paralelo la 1 y con la 2, porque en teoría pasaron... No, pero en teoría fue como un lapso de tiempo de unas horas. Sí. Entonces, pero bueno, su responsabilidad es la de los fuegos artificiales, justo también cuando es el momento del nacimiento. Y ahora también en relación también a este bebé en esa situación. Y también es el que mueve la palanca el freno de manos. El freno de manos del sí. auto. Y que el auto se desliza hacia la casa. Sí, y se hace de día.
Y se hace de día. No, pero de alguna manera ellos dos sí. La gracia un poco también, y me parece que es una cosa medio conclusiva de la película, es esta idea de cómo hay algo que el sacrificio del padre en la primera implanta en ellos y es como hay algo que se continúa. Y por eso también antes hablábamos, no me acuerdo si habíamos hecho referencia un poco a esta idea de la repetición estructural que tenemos en el final de la primera, el audífono que genera esta interferencia que le molesta a los bichos, puesto en el aparato hogareño de ellos y en la segunda parte está en una estación de radio, digamos. Hay una cosa de ampliación de lo mismo y a mí personalmente no me molesta que haga una repetición, porque en todo caso es un MacGuffin el audífono, es este elemento que está bien, mueve la trama, no pasa solamente por si van a lograr poner el audífono o no. Claro. Pero esa repetición adquiere esta idea de ampliación. Entonces. Es una ampliación literal, justamente, incluso de además, claro. de rangos, digamos. Sí. Porque en sí lo que hacen es, tienen el audífono que genera un acople agudo, que es lo que descubre que aturde a los monstruos y que los deja vulnerables, porque tienen como la cabeza tiene como esa armadura que se les abre un poco, como que se les abre la cabeza cuando tienen dolor en la cabeza. Les duele el marulo y se les abre la cabeza y les expone la carnecita, digamos. Son unos bichos medio raros. Pero y ahí es cuando pueden morirse. En cierta forma. Y ahora, como que en la escena final de la parte 2, dejan como en un micrófono, como en loop constante, sonando ese acople del audífono para que cualquier persona que ponga la radio tenga ese acople y puedan como usar la radio como un arma. Claro. Y lo tenés a Peaky Blinders ahí mirando, siendo testigo de eso, de cómo de lo que hace la piba también. Entonces ahí a los dos, de hecho los dos, tanto Marcus como Regan, están defendiendo a los adultos en la escena final. Claro. A pesar del paralelismo entre los elementos, entre el final de la primera y la segunda, por ejemplo lo del audífono y el uso del audífono, hay algo como que creo que es un poco distinto en cómo está planteado. La primera tiene como una cuestión más o el sentido es un poco distinto. En la segunda, con toda esta línea que veníamos diciendo que hay como mucha acción, el final tiene más como está más orientado a una acción final que los ves haciendo ambos y cuando lo logran como que se corta. En la última, el final de la 1 tiene como el cierre de todo ese sacrificio y lo que significa para esa familia. No sé, es como un poco distinto creo que el funcionamiento. Igual yo cuando vi la 1... como que no había entrado como por la parte tanto de la familia y todo el drama familiar, o sea que la vi y dije, la vi en el cine. Me había parecido que estaba muy bueno, como obviamente entré por la parte, y algunas cosas no me habían cerrado del todo y la volví a ver ahora y como que la vi totalmente con otros ojos. A mí me pasó en la segunda visionado también. Pasó algo muy parecido a lo tuyo, porque cuando se estrenó en cine la primera, yo venía como otra película de reglitas. ¿Viste? Sí, claro. De reglitas, de temitas. Y funcionan bien y demás, pero bueno, claro. Como que me quedé muy con esa parte. Me pasó que la banqué porque me pareció que estaba bien usado, pero al estar tan atento a ver si eso estaba bien o no, se me pasó de prestarle tanta atención al núcleo más dramático. Sí, totalmente, exactamente. Debe estar re bueno verla en cine, yo no la vi y ya me imagino a la viejita sacando un sándwich con una bolsa de nylon. Imposible hacer eso. En silencio. Y bueno, un poco la película también tiene a nivel extra película, un poco, que fue la película que quedó como relegada cuando empezó la pandemia y ahora es la primer película post pandemia. Y que Friedkin dice volvió al cine. Volvió al cine, claramente. Nosotros la vimos hace unos meses intentamos empezar a verla. No, sí. Y eso, como que la cosa familiar fue como tan... Bueno, nosotros tuvimos de hecho, por eso estamos hablando tan bajito. O sea, habrán notado que hablamos más bajito que Mariano y es porque estamos viendo nuestro own personal quiet place, porque tenemos un bebé durmiendo en un cuarto. Al lado. Y la empezamos a ver y por eso yo decía, veamos esta película que estaba bastante buena y la empecé a ver y me agarró una angustia. No, pero al contrario, es bueno, sí puede ser la cosa no solo más, por la muerte más vivencial, sino todo, ¿no? Por la cosa del silencio y de la angustia y el tema del cuidado de los hijos y el peso de eso y con un bebé recién nacido al lado yo estaba, me quiero matar.
Igual vos me acuerdo que me habías contado, Julia, de cómo cuando la viste la primera vez te decía tipo, ¿por qué mierda quedó embarazada? Como que no No, bueno, entendías. igual yo me acordé de Emily Blunt, todo mi embarazo en pandemia, diciendo, te entiendo, hermano, yo te creo, hermana. Como, antes, ¿viste? Vieron que todo el mundo decía como, ¿para qué te embarazás? ¿Qué Sí, sé son yo? los Estás- mismos, son los mismos que se Son quejan de los de mismos. la puerta de Titanic, son los mismos. Los que no pueden ver que hay cosas que en el cine que a veces son, no quiero decir fatalidad, porque no es fatalidad en este caso, pero son cosas que tienen que pasar. Como, pero bueno. Sí, bueno, igual Así entonces está el mundo. yo, así como me embaracé en pandemia, yo soy la que uso la puerta, uso la puerta y lo mato a Leo en el próximo Titanic que se viva. Claro. Así no, que, bueno, eso. Creo que estamos medio por cerrar un poco, ¿no? Lo que tenemos para hablar de la película. Yo antes les quería preguntar, porque quería hablar un poco sobre además de una película de un drama familiar y una película con truquitos, como dijo Mariano, es una película de monstruos, digamos, que zafa bastante bien de la ciencia ficción, digamos, con todo lo que ya hablamos de lo poco expositiva que es, con la información que se está guardando. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes del monstruo en sí, del diseño? ¿Les gusta? Hay cosas que me gustan y cosas que no, pero me gustaría ver qué opinan ustedes. Me acuerdo releí algo que escribí cuando vi por primera vez la primera y había hablado un poquito de los monstruos y me parecían había puesto algo como que me parecían un cruce entre los bichos de Alien Sí, obvio. Y Stranger Things, ¿no? y los velociraptors de Jurassic Park. Ah, Sobre todo, por sí, ejemplo, la benévolo. escena de la cocina de Jurassic Park. Sí, Ponele en eso tal cual, sí. En eso tal cual. Y su velocidad también, porque son como muy rápidos y son como ágiles. Sí, pero también una cosa como también de casi que no son más como el Alien de Alien 1, digamos. Esa cosa que es Sí. fugaz, que no aparece tanto, que en realidad De está todas más formas, entregado a lo que pasa dramáticamente en la escena, digamos. En la línea de lo que veníamos diciendo un poco en el cambio del funcionamiento y de cómo funciona, bueno, el sonido y demás, a pesar de que en las dos películas está muy bueno que el sonido, hay distintos tipos de sonido, eso es una locura, tipo, de Sí. silencio también. Claro. No sé si es una locura, está muy bueno y funciona muy bien, además narrativamente en la película, que unas partes ya las dijimos, según lo que escucha cada personaje, etc. Sí. Pero el monstruo también cambia bastante. No solo se ve más, sino Sí. que cambia bastante, creo. Sí, sí. No sé, a mí el diseño me parece que está ok. Puede ser un poco derivativo de... Yo decía el de Morgogon, que estaba el de medio Morgogon de es medio parecido. medio Tiene de esa moda la eso, cabeza de sí. flor, que, digamos, un Igual no poco lo decía así. por similitud visual, sino Sí, sí, por No, sí, cómo y por cuándo ese aparece, lado, claro. sí. Sí, está perfecto y sí, el Velociraptor me parece súper acertado, digamos. A mí lo que me parece raro que se nota en la 2 y no en la 1 es cómo funcionan, y me pongo medio en plan como biología, y es que depende de la no sé, depende de la invasión alienígena que vos elijas, tipo como que vos ves al animal como un organismo y tiene como un propósito o una idea. En la 1 vos lo ves que agarra y mata a alguien, o va y ataca y como que va persiguiendo y como que busca a sus presas. En la 2 lo ves como con mucha más gente y lo ves incluso en la escena final, que es muy claro, no final, pero cuando van a la isla paradisíaca, que se escapa uno de los bichos, se sube al barco y después va y empieza a matar a todos, los mata a todos y como que ve a uno y lo mata, ve a otro y lo mata. Y es como, no se los está comiendo o está haciendo como otra cosa, los está como... En la pizarra decía, no se los come. Claro, y después averiguando sobre eso, busqué que en la pizarra, en la parte como chiquita, en un cantón, dice, bueno, ¿por qué no se comen a las presas? Y es como que no son como un animal que caza, tiene como funcionando más como si fuese una especie de arma, como una especie de arma biológica o algo así. Es como que van a matar, digamos. Y que era medio lo que hacían en Alien, como esa cosa de usarlo como, no sé en qué Alien es, como usarlo como arma, como que querés conquistar un planeta y tiras a los bichos, matan a Y todos. al principio da un poco podría ser. Hay algo que está bueno que mencionábamos también, que es como que te dan un poquito más de información, ves, Sí. pero no tanto. Y al principio lo que ves es que cae algo. O sea, bien podrían ser que los monstruos sean armas para... Claro, sí, sí. No sé, a mí lo que me da cosa es que Monstruo. cuando Sí. llega la parte 3
me da la sensación que, no sé, tal vez es medio rompepelotas de mi parte, pero que si me vas agregando información, como que me la sacas un poco. Pero tampoco como es que, tanta información. Sí, pero tengo miedo de que haya una reina, de que haya como una especie de cosa superior que les maneja. No temas, cosas así. ya me parece que podemos confiar en John Krasinski. Yo vi la anterior película de John Krasinski que hizo antes de esta. No tiene nada que ver, es una película de tipo Sony Picture Classics, super Sundance, super indie norteamericana, simpatiquita. Pero no me molestó, digamos, me pareció que estaba No, okay. yo también confío en él, me parece bien. Me gusta en una entrevista contaban que cuando se imaginaba la invasión alienígena, decía que se quería imaginar que los aliens caían como si fuesen unos lobos en un geriátrico, y me parecía una imagen. Es que igual esa es una imagen que está solo en la 2, porque claro, como en la primera no tenés cómo pasó, claro. Ahora tenemos la novedad claro, este bicho en un lugar donde nadie sabe que se tiene que callar se vuelve loco. Tiene una juguetería de muñequitos para matar, digamos. Pero bueno, sí, no sé, me quedó esa a mí me parece que va a ser más del funcionamiento del mundo. Van a expandir con la radio van a expandirlo porque encontraron como una forma de matar a muchos juntos, digamos, porque cualquiera que tenga el acceso a la radio como Marcus al final puede igual, y también es medio raro eso que decíamos que había, este grupo de salvajes o los de la isla, quizás hay algo más por otro lado. Igual me parece que Krasinski no lo leí, pero me parece que ni la va a dirigir, o sea que no sé qué va a hacer. Pero quizás la dirige William Friedkin. Bueno, ¿les parece cerrar el capítulo? Sí, creo que ya hemos dicho. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a algunas palabras inaugurales? Esta tercera temporada. Exacto. Bueno, tuvimos esta pausa enorme del año, pero creo que en breve ya... Bueno, volveremos con el capítulo que, como dijo Mariano, quedó pendiente para cerrar nuestro especial sobre Pesadilla. Y algunas otras cosas ya quedaron pendientes, pero nadie las recordará, así que podemos... Sí, pero en un momento lo dijimos. No paramos de decir cosas. Sí, de Saller, íbamos a hablar de Saller. No paramos de boquear. Miren que yo me había preparado, me leí una novela de Saller, tengo otra. Bueno, espero que... Bueno, anda preparando, desempolvar las novelas de Saller. Sí. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero que alguien vuelva a escuchar el podcast. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como siempre, en Twitter, La Hora del Miedo, por Instagram, también en nuestra página web lahoradelmiedo.com, están todos los capítulos. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.